Dios le bendiga, bienvenidos una vez más a Corazón Abierto. Hoy traigo un amigo muy especial para mí, mi amigo David, un líder de jóvenes, el cual estamos aquí para hablar un poco de su testimonio, de lo que ha vivido en la vida y compartir un poquito sin filtro. Sin filtro, sí, porque Amén. abriendo su corazón aquí detrás de cámaras. Así que David, preséntate. Amén. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es David Hidalgo, uno de los líderes del Distrito 3 aquí en la ciudad de Nueva York. Amén. Y la verdad que es un privilegio estar al frente de estos jóvenes, la cual he aprendido bastante, Emanuela. Y también voy a responder muchas preguntas. Todo lo que tú quieras preguntarme lo estaré respondiendo de mi vida pasada. Así que usted sabe, esto es sin filtro. Vamos a comenzar. ¿Quién es David? Gloria a Dios. Bueno, vengo de una familia funcional y también disfuncional. Digo funcional en el sentido de que mis padres nunca se han separado. Y también vengo de una familia que tengo un hermano gemelo. Y de verdad que era una batalla todos los días. Porque mi hermano y yo, la mentalidad de él y la mía como que no es la misma, aunque nos parecemos bastante. Y muchos saben que yo soy gemelo. Pero cuando vivíamos en República Dominicana, era todo muy bonito. Porque mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia. El pastor era bien chévere y nos encantaba ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa, Emanuela? Que llegó un momento de mi vida que yo dije, no quiero volver a ir a la iglesia. Me desanimé porque el diablo sabe que Dios le da una palabra a los niños. Y mi mamá siempre, como dice la Biblia, nos llevó a los caminos de Dios, como dice ese versículo bíblico, instruye al niño en los caminos de Dios y cuando fuere grande no se apartará de él. Y entró como una rebeldía en mi hermano y yo. Y le decíamos a mi mamá, pero ¿por qué usted va demasiado a la iglesia? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué edad tenías tú cuando entró esa rebeldía? ¿Qué edad yo tenía? Yo tenía 14 años, Ok, a los 13 años. 14 años No, de los 10 años en adelante. todavía tú estabas en República Dominicana. Sí, República Dominicana. ¿Qué era lo más que te gustaba hacer como niño? La escuela bíblica La escuela bíblica te me, llamaba me mucho. encantaba, sí. ¿Alguna vez sentiste una palabra de Dios antes de llegar a esa rebeldía que hablara tu vida Que yo, como que te hubieran dicho, tú sabes que a veces a los niños nosotros le decimos pastorcito o el adorador? ¿Alguna vez a ti te pusieron un apodo o algo que tú dijeras, bueno, no, nunca, que yo recuerde nunca, nunca. Pero siempre recuerdo que nos decían que tenemos que ser bien obedientes a nuestros padres, la cual no éramos obedientes a nuestros padres. te gustaba hacer muchas maldades? Demasiado. Yo creo que mi hermano y yo éramos los más traviesos en el barrio en aquel entonces en República Dominicana. Como tú dices que llegó un momento entre la edad de 10 a 14 años, que todavía estás en República Dominicana, te llegó ese momento de rebeldía. ¿Por qué te llega ese momento de rebeldía? Lo que pasa es que mi padre vivía aquí en los Estados Unidos y mi mamá estaba ya sola y nosotros somos tres en la casa. Entonces, al padre no estar en la casa, uno como que entra a una rebeldía aún mayor porque mami está sola. Y uno dice, no, no me importa lo que usted me diga. Yo soy grande o yo puedo hacer la decisión que yo quiera. Pero le agradezco a Dios primeramente por la corrección que mi mamá siempre nos dio. Siempre nos daba una pela, Manuela, para que nosotros no nos dañáramos. Entonces, eso ayudaba a que tú entendieras que de alguna forma tú estabas mal. Demasiado mal. Pero entonces, entendemos que tu papá está aquí, pero tu papá viajaba, estaba un tiempo con ustedes, pero sentías que la casa no era igual. Es que cuando el padre no está en la casa nunca es igual, porque siempre uno necesita la corrección del padre. Aunque la madre sea dura, aunque la madre te corrija con actitud o para que tú te arregles, pero siempre se necesita la corrección del padre. Y recuerdo que cada vez que mi papá viajaba a República Dominicana, nosotros estábamos mansitos, nosotros éramos santos, Manuel, en ese momento cuando él llegaba, pero él no sabía la historia
como nosotros éramos, porque mi mamá en algún momento de su vida no le decía todo a mi papá para que no nos diera una pela. ¿Te sentiste abandonado en algún momento porque No, tu papá estuviera aquí? nunca. Porque mi mamá todo el tiempo ha sido muy cariñosa con nosotros. Entonces, ¿cuándo llegas a Estados Unidos? A la edad, yo no sabía que venía para acá. Todo fue como una sorpresa. Y recuerdo que a mi mamá le dieron una profecía y le dijeron, tú te vas para los Estados Unidos. Y yo no sabía mucho de profecía ni nada de eso, pero recuerdo que un día mi mamá nos dijo cuando teníamos 14 años, vamos para la capital. Fuimos a la capital, nos hicieron los análisis, sacaron nuestro pasaporte y como al mes ya estábamos visados y vinimos a este país y sí hubo mucho cambio en mi vida, Emanuela. ¿Qué sentiste la primera vez que saliste de República Dominicana y llegaste a un país completamente diferente? Me quería ir porque aquí todo es diferente, no sabía inglés, las personas aquí son diferentes, pero por un lado estaba contento porque tenía a mis padres juntos. ¿Qué fue lo más que extrañaste de haber dejado tu tierra? Mi familia. Mi familia, cuando digo mi familia es mis tíos, mis tías, mis primos, porque nosotros no tenemos familia en este país. Solamente tenemos mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, más nadie. Entonces, ¿te sentiste feliz por una parte? Porque estaban los dos juntos, ya la familia no estaba dividida. Así mismo. Pero ahora entramos a una etapa de que voy a entrar a una escuela Sí, o a una high school nueva. nueva. Que fue muy difícil para mí porque no sabía inglés. También había mucha ganga en aquel entonces. Eso fue en el 2007, que desde el 2007 hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Y recuerdo que había mucha ganga en ese entonces. Y mi padre siempre me decía, mira, tú eres nuevo en este país, no te lleves de la mala juntiña, como dicen mis padres. Y yo siempre como que me llevé de ese consejo. Y desde que yo llegué a la escuela, siempre me decían, mira, esta ganga está, no voy a mencionar nombres, pero me presentaron todas las gangas de la escuela y en mi mente yo dije, yo no necesito grupo para defenderme. Porque siempre había como un temor de Dios en mi corazón y en el corazón de mi hermano también. Pero había una rebeldía. Claro que sí, bastante, aún Porque mayor. no querías llegar a la iglesia. Te cuento, Manuela, que cuando nosotros vinimos a este país, mi mentalidad cambió totalmente, porque en República Dominicana tú corrías a un muchacho con una pela. Entonces yo había escuchado y me dijeron, oh, los muchachos en los Estados Unidos no se les puede pegar. Entonces yo amenazaba a mi mamá y le decía, si usted me pega, yo le voy a llamar a la policía. Y ese pensamiento trabajó en mi mente y yo dije, si usted me pega, aquí algo va a pasar en esta casa. O la policía me lleva a mí o se la lleva a usted. Y eso fue lo que me hizo más rebelde todos los días. No obedecía a mi mamá, hacía lo que se me pegara la gana todos los días. No estaba haciendo bien en la escuela por un mal pensamiento que alguien me dijo en la escuela. Cuando esa persona te dice, bueno, estás aquí en Estados Unidos, tú tienes cobertura, ¿pensaste en qué te podía pasar después si en algún momento intentabas hacer algo contra tus padres o intentabas llamar a la policía? Es que en ese momento no pensaba mucho, solamente pensaba en que tenía más libertad, según yo, tenía más libertad. Aquí las escuelas es más tiempo, de 8 de la mañana a 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Que es muy incomparable con República Dominicana, que es como de 8 a 12 del De mediodía. 8 a 12 del mediodía. Entonces yo decía, wow, me siento libre, puedo salir, puedo llegar tarde a la casa. Y yo pensaba que me sentía libre. Y todos los días fue más rebelde aún. Y recuerdo que propuse en mi mente, por esa rebeldía, y dije, no vuelvo para la iglesia. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa desde los 14 hasta qué edad estuviste en el mundo? Desde los 14 años hasta ahora que la historia se va a poner buena. Desde los 14 años hasta los 21 años. Pero mira por qué.
Lo que pasa es que ese pensamiento estaba en mi mente. Yo dije, no vuelvo para la iglesia. Y no volvimos nunca más para la iglesia. Pero siempre yo anhelaba estar en la iglesia, porque eso fue lo que se me enseñó desde pequeño. Y siempre mi mamá nos contaba a nosotros. Mira, cuando yo nací, vamos para atrás. Cuando yo nací, mi mamá tenía 7 meses. Y como le dije anteriormente, yo soy gemelo. Y a mi mamá le dio un dolor de estómago, o sea, le dio un dolor por el embarazo. Y cuando mami iba al hospital, en aquel entonces no había mucha tecnología. Le dijeron, usted tiene 2 niños en su vientre y hay que sacárselo de emergencia. Mi mamá no era cristiana. ¿Qué pasa? Que había que buscar dinero, y como mi papá tenía familia aquí en este país, comenzó a decirle a los doctores, hagan lo que ustedes quieran, que mi familia está en los Estados Unidos y hay dinero. Y mi mamá fue más sabia. Ella dijo, Señor, ella hizo una oración y le dijo, Señor, si tú me lo salvas, mientras vida yo tenga, yo te voy a servir. Porque los doctores le dijeron a mi mamá, te vamos a hacer una cesárea y uno de ellos, ¿verdad?, va a nacer con problemas. Uno de ellos no va a vivir, gloria al nombre del Señor. Y cuando le dijeron esto a mi mamá hizo una oración a Dios y se convirtió en ese momento, según mi madre me cuenta. Entonces, cuando mami hace esta oración, ya ella tiene una conexión con Dios, ya ella está hablando con Dios, gloria al nombre del Señor. Y ella, ¿verdad?, cuando el doctor le dijo esto, mi mamá vuelve y le dice al Señor, si tú me lo salvas, mientras vida yo tenga, yo te voy a servir. Y uno de nosotros, de mi hermano y yo, nacimos con problemas. Yo nací con problemas. Aquí yo tengo una operación, no se ve mucho, pero yo tengo un hoyo aquí en la cabeza. Y hicieron la operación, gloria al nombre del Señor. Y nací de 3 libras y mi hermano de 4 libras. 7 meses, 7 libras. Entre los dos, 7 libras. Y recuerdo mi mamá contándome que me puse de 1 libra. Y mi mamá me dice que me cargaba en la palma de su mano. Y esta es una de las razones por las cuales nunca me aparto del Señor. Porque mi vida desde pequeño ha sido como proceso. Y yo entiendo que el Señor permitió esto para que mi mamá se convirtiera. Y mi mamá se convirtió. Y algo que me encantó de mi casa, y es que mi mamá siempre fue firme en mi casa. Siempre guardó como ese testimonio. Siempre iba a la iglesia. Aunque hubiera problemas, nunca dejaba de ir a la iglesia. Y vi a mi mamá como ese vínculo espiritual en mi casa. Vínculo que aún en la etapa de tus 14 años hasta los 21 se mantuvo predicándote. Estuvo ahí. Yo me convertí en Manuela por el testimonio de mi mamá. Y te voy a decir por qué. Yo llegaba todos los días a mi casa desde los 14 años. Estoy en middle school. Cuando salgo de middle school, entro a high school. Aquí fue el proceso un poco más duro, porque ahora veo una escuela más grande, una comunidad más grande, ganga por todos lados, droga por todos lados. Y yo dije, wow, yo tengo que hacer algo. Yo no me puedo dañar aquí en esta escuela. Y recuerdo que comencé a conocer jóvenes nuevos, todo tipo de personas. Y recuerdo que me ofrecieron marihuana. Y por 3 años y medio, ya yo tenía como 18, 19 años. Y por 3 años y medio, ellos me ofrecieron marihuana. Y yo todos los días le decía, no, es que yo no quiero esto. Y por esos 3 años y medio, un día yo dije, está bien, lo voy a hacer para ver qué se siente. Y esa fue la peor decisión de mi vida, Emanuela. Porque desde ese día, de ahí para allá, duré 2 años y medio fumando todos los días. O sea que podemos entender que aún en esos 3 años que tú dijiste, que 3 años y medio que duraste diciendo que no, le podemos explicar de alguna forma a la juventud, a los juveniles, que el andar con alguien que no dañar. es bueno para ti, tarde o temprano, Te daña. te daña. Claro que sí. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y mi mamá siempre me decía, ten cuidado con quién tú andas. Porque el que anda con un cojo al año cojea. Al año cojea. Y mira qué pasa. Siempre el peligro está en la confianza que tú le tengas a una persona. Y yo diría que el exceso de confianza. Sí. Porque yo puedo confiar en ti y no, pero yo estoy hablando del mundo. No. Pero, por ejemplo, yo puedo confiar en alguien. Por ejemplo, vamos a decir ti, pero hay cosas que
obviamente como persona, muchas veces uno espera un momento correcto para decirlo. Sí, Pero en el mundo el exceso de confianza, especialmente de la juventud, es muy fácil. sí, Desde que tú me caíste bien, por ejemplo, algo que no saben de él y es que es una persona que siempre se está riendo, siempre está brincando, siempre está relajando, siempre está haciendo algo. O sea, no puede estar tranquilo y obviamente por ende puedo entender que dentro de donde tú te encontrabas en la escuela tenías muchos amigos. demasiado. Porque como tú dijiste, yo todo el tiempo he sido una persona muy alegre. Desde muy pequeño. Siempre hablo con todo el mundo, relajo con todo el mundo, le caigo en gracia a todo el mundo. Entonces eso te hace hasta que en ese momento tanto fue que te molestaron, diría yo, como que te cansaste de decir que no, que no, que no, que no, hasta que dije, bueno, está bien, vamos a tratarlo una sola vez. ¿Sabe por qué lo hice? Para salir de ello. Y fue el peor error de mi vida. Y yo espero que el Señor, en el nombre de Jesús, toque a muchos juveniles que van a escuchar este testimonio. ¿Y sabe por qué fue mi peor momento de mi vida y la peor decisión de mi vida? Porque eso cambió mi mentalidad totalmente. Una mentalidad que yo no la quería tener. Desde el momento, Emanuela, que yo traté esto, yo dije, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Y por quién lo hice? Y todos los días me culpaba a mí mismo por, por, por 2 años y 8 o 9 meses. Lo tomaste la primera vez y dijiste, ok, una sola vez. ¿Qué te invitó a la segunda? Los amigos. Y pensabas que si le volvías a decir que no, Es que desde el momento que una persona cae en eso, es difícil de salir porque eso es una atadura muy fuerte. entonces podemos decir que te ataste desde la primera vez que lo hiciste. Sí. Y desde la primera vez que lo hice, no lo quería hacer. Todos los días, Manuela, eso, la gente cree que eso es algo bueno y eso te puede llevar a una depresión muy fuerte. Recuerdo que cuando lo comencé a hacer, entró una depresión en mi corazón. Y yo decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Y todos los días yo me decía, otra vez caíste en lo mismo. Y esto podemos notar que es como el enemigo acusador. Después que te invita a la mesa que está servida, tú tomas la fruta, cuando te das cuenta que te la comiste, que estaba podrida, Ya ya ahora lo tienes adentro. adentro, sí. Ahora es un tormento que, ¿por qué lo hiciste? Y ese era tu diario vivir. Mi diario vivir. Entonces salías, andabas, pero todavía seguías en lo mismo. Y ¿sabe qué era lo peor? Que me sentía demasiado lejos de Dios. Y cada vez que yo hacía esto, yo decía en mi mente y en mi corazón, yo decía, yo no quiero hacer esto. Yo quiero parar de hacer esto. Y era algo imposible, Manuela, para pararlo de hacer. Y recuerdo que hablando con mi hermano, le dije, yo me quiero convertir a Jesucristo. Y mi hermano también dijo lo mismo. Yo sé que él va a ver este testimonio y se va a recordar de ese momento. Y recuerdo que cuando yo le dije a mi hermano que yo quería convertirme, y él también me dijo lo mismo. Yo le dije, yo quiero un día ser como mami, ir a la iglesia, estar tranquilo en Dios, porque no hay una cosa más terrible que tú te le presentes a la gente como una persona contenta, pero por dentro está vacío. Y todos los días yo decía, pero yo no me siento lleno. Yo me siento demasiado lejos de mi familia y eso te aleja de la familia. Eso te aleja de la persona buena que Dios te pone alrededor tuyo. ¿Cuándo David toca fondo? En un momento de mi vida estaba pensando en mi mamá. Yo siempre pensaba en mi mamá porque esa mujer siempre me ha dado un testimonio verdadero en mi casa. Y yo siempre pensaba en mi mamá y en las oraciones que ella hacía por nosotros. Recuerdo que una vez mi mamá se levantó llorando. Nunca le dejamos saber que estábamos en la calle, nunca le dejamos saber que nosotros fumábamos, nunca le dejamos saber que nosotros bebíamos. Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios se da cuenta. Y mi mamá sabía todo esto, pero nosotros nunca se lo dijimos. Recuerdo que mi mamá un día se levantó llorando y hizo una oración por nosotros. Y Emanuela, ella dijo, yo te declaro un predicador, yo te declaro a ti un maestro de la palabra, un pastor y etcétera, etcétera. Hizo una lista de cosas buenas que ella anhelaba de mi vida. Y yo le decía a mi mamá, usted está loca.
No ore eso para nosotros. Usted está loca. Y por la rebeldía, como te dije, no íbamos de la casa otra vez a consumir marihuana para la calle. Cosa que no te llenaba. No me llenaba para nada. Pero tuvo que haber un momento en el cual tú dijiste, ya David no puede más. Cuando toqué fondo, recuerdo que ya pasando los 2 años, llegando casi a los 3 años, yo lloraba todos los días mientras me bañaba. Todos los días yo lloraba. Yo decía que yo no quiero hacer esto. Recuerdo que mi madre, nos fuimos para República Dominicana por 1 mes y 10 días. Nunca se me va a olvidar. Cuando estaba en República Dominicana, ahí no consumí nada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquí en los Estados Unidos hay más libertad para fumar marihuana. En los países de uno la cosa la hacen escondida. Y cuando estoy allá, no consumí nada. Y me sentía bien, me sentía libre, me sentía limpio. Y yo decía, yo quiero cambiar. Y entró un pensamiento en mi mente y en mi corazón. Yo dije, yo quiero enamorarme de Dios. Y duré, Manuela, con este pensamiento alrededor de 2 años. O alrededor de 1 año completo. Y yo dije, yo quiero enamorarme de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me enamoro de algo que no estoy viendo? Eso era un pensamiento que yo tenía en mi mente. Y el Señor me estaba llamando desde una temprana edad, pero cuando uno está en esa rebeldía, tú no quieres servir al Señor, tú no escuchas la voz de Dios. Y recuerdo que cuando vine de República Dominicana, me sentía bien, me sentía limpio, y nuevamente caigo en lo mismo. Y ahí fue cuando toqué fondo, cuando yo dije, me puse a pensar y dije, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento tan triste? Y hice un análisis de mi vida y dije, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mi hermano gemelo, tengo a mi otro hermano mayor, tengo dinero ahorrado, tengo una novia que me ama, decía yo, gloria al nombre del Señor. Y mientras paseaba mi perro, dije, y también tengo mi perrito que amo mucho. Y miré para arriba y dije, ¿por qué me siento tan vacío? Y recuerdo que miré para los cielos y le dije algo a Dios por primera vez en mi vida, pero algo en serio. Y miro hacia los cielos y le dije al Señor, yo sé que allá en los cielos hay algo más poderoso y más grande que los cielos y que la tierra. Y recuerdo que me dije a mi mente, bien vacío, bien aburrido, Emanuela, sin deseo de vivir. Y recuerdo que le dije al Señor, yo necesito que tú me cambies. Yo necesito que eso que está allá arriba cambie mi vida. Cuando llego a mi casa comienzo a escuchar prédica porque necesitaba de Dios. Tenía una hambre tan fuerte de Dios que ya yo no aguantaba la vida que yo estaba llevando. Recuerdo que escuchando una prédica, el Señor me tocó. Y escuchando esa prédica de aquel hombre, gloria al nombre del Señor, él decía que él se sentía vacío cuando estaba en el mundo. Y yo dije, pero yo me identifico con este hombre. Y yo dije, yo quiero cambiar. Y recuerdo que todos los días escuchaba música cristiana, escuchaba mucha prédica. Y en una prédica de esa el Señor tocó mi corazón y comencé a llorar. Y le dije al Señor, mirando por la ventana, le dije, cámbiame, porque no soporto la vida que estoy llevando. Y yo sé que yo te estoy fallando. Yo sé que mi mamá nos dio una crianza que esto, lo que estoy haciendo, no está bien. Y hay un versículo bíblico que dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y yo dije, para ti no hay nada imposible. Y recuerdo, Emanuela, que hay un billar a 1 cuadra de aquí, hacia mi derecha, hay un billar. Y cuando estoy en ese billar, todavía tengo el pensamiento, yo quiero enamorarme de Dios. Y cuando estoy en ese billar, estoy bien vacío, estoy bien aburrido. Todo el mundo está contento, escuchando música, jugando. Y recuerdo que saco un iPad de mi mamá, donde yo tenía música mundana y yo tenía música cristiana de mi madre. Y con muchas preguntas en mi mente, el por qué estaba tan vacío, recuerdo que había una música tan fuerte en aquel lugar, pero algo me decía, yo no quiero estar aquí. Algo me decía, saque el iPad y ponte a escuchar música. Y eso es algo como ilógico, que uno esté en una discoteca, en un billar con una música fuerte y que tú saques un iPad y te pongas el audífono a escuchar música. Y cuando yo saqué este iPad, Manuela, yo puedo decir que mi vida desde ese momento, Dios me habló. Y te voy a decir por qué. Cuando estoy en ese lugar, estoy escuchando una canción de Abel Zavala que se llama Enamórame.
Y cuando yo escuché esa canción, me puse a meditar en esta canción mientras la escuchaba. Gloria al nombre del Señor. Y esta canción comenzó a decir: quiero aprender a escucharte. Quiero aprender qué es amarte. Y yo dije, pero espérate, esta canción me está hablando. Esta canción, aquí está la respuesta que yo andaba buscando durante este año completo. Que yo quiero enamorarme de Dios. Y todo esto yo me lo decía en mi mente. Y por primera vez en mi vida Dios me habló, estando dentro de un billar. Y yo sentí esa voz dulce de Dios en mi corazón que me dijo: ¿qué tú haces aquí? Emanuela, y yo me sentí sucio en ese momento. Y yo miré alrededor y en mi mente yo decía, le decía a mi hermano en mi mente: vámonos de aquí, vámonos de aquí. Porque esa voz todavía me seguía diciendo: ¿qué tú haces aquí? Y yo me sentía sucio en ese lugar. Y miro a mi hermano y le digo en mi mente: vámonos de aquí. Mi hermano entendió lo que yo le estaba diciendo. Y nos fuimos de ese lugar. Cuando llego a mi casa, comienzo a llorar. Y le dije al Señor: me arrepiento de mi pecado, entra en mi corazón, límpiame. Pero ¿qué pasa, Manuela? Que Dios es tan perfecto, Dios es tan maravilloso, que el Señor de esta misma iglesia, del Movimiento Misionero Mundial de la 207, pastora Olga y Moisés en aquel entonces, gloria al nombre del Señor, mandaron a 4 jóvenes a mi casa. Y yo le decía y mi mamá me dijo: vienen 4 jóvenes para acá, para la casa. Y yo todavía estaba rebelde, todavía estaba que no escuchaba a mi madre, porque todavía no me había convertido el 100%. Dios estaba tratando conmigo. Y recuerdo que le dije a mi madre: si ellos vienen, yo me voy. Mi hermano llegó a irse y yo me quedé en mi casa. Recuerdo que llegó David García a mi casa. Llegó Jolvin. Y llegó también el esposo de Yamila, Luis Martínez. Otro joven llegó, pero no recuerdo el nombre de él. Y cuando estoy ahí tranquilito en mi casa, yo quería irme, yo quería desaparecerme en ese momento. Y yo decía: yo lo que quiero es irme de aquí. Y cuando uno de ellos, no recuerdo cuál de ellos, abrió la Biblia en el Salmo 1, donde la Biblia dice: será como árbol plantado junto a corriente de agua, y todo lo que hace dará su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y algo dentro de mí como que se rompió y yo dije: yo quiero ir para la iglesia. Y recuerdo que cuando vine a la iglesia por primera vez, venía a la iglesia cada 31 de diciembre para complacer a mi mamá. Pero esta vez vine por mi cuenta, porque yo sabía que Dios estaba tratando conmigo. Y cuando llegué a la iglesia, recuerdo que vine con un pantalón bien apretado, recuerdo que vine con un pantalón todo roto y con un afro más grande que ese florero. Y recuerdo que mientras la pastora estaba predicando, me encantó la prédica de la pastora. Yo dije, en mi mente yo decía: eso es una mujer de Dios. Y yo le dije al Señor en mi mente, mientras estaba sentado y recordando lo que Dios ya me había hablado, le dije al Señor: Señor, ayúdame. Este deseo de fumar marihuana yo lo pongo en tus manos. Y le dije al Señor: ayúdame, porque con mi fuerza yo bajo otra vez esa escalera y vuelvo a la misma vida y a lo mejor peor. Y le dije al Señor: yo siempre anhelaba no pasar de los 21 años sin servirte. Y a la misma edad de Manuela, de los 21 años, el Señor tocó mi corazón para que yo me convirtiera de verdad. Recuerdo que cuando estoy ahí, paso hacia adelante, la pastora estaba ministrando y le dije al Señor: ayúdame, yo no quiero bajar esta escalera, porque con mis fuerzas carnales yo me voy a la misma vida, quizá peor, pero ya que tú me traíste aquí, era una conversación con Dios, y le dije: ya que tú me traíste aquí, yo necesito que tú quites este vicio que yo tengo. Yo necesito que si tú quitas este vicio, yo te voy a servir. Recuerdo que la pastora ministrando le dijo al pastor Moisés Cabrera, que yo sé que está en la presencia de Dios en este momento, le dijo al pastor Moisés Cabrera: mire ese muchachito que está ahí, llámalo. Y ese hombre de Dios, cuando oró por mí, me dijo todo, Emanuela, lo que yo tenía en mente. Y en ese momento yo dije: nunca me voy a ir de este lugar. O sea que en todo ese momento Dios te trae. Y al traerte aquí con un propósito, no simplemente Dios ya venía diciéndote: oye, David,
te quiero para mí. Sí. Pero hay algo que me encanta dentro de todo lo que tú estabas pasando y es que tú le diste paso al Señor. Claro que sí. Porque como muchos van a ver esto, no sé si de tarde, de noche, de mañana, tal vez tú estás pasando por lo mismo que Él, tal vez tú estás pasando ese vacío, que estás buscando algo que lo llene y Él solamente lo pudo encontrar en Cristo. O sea, nada más el que tú estés en un billar en el medio y algo te esté diciendo, ¿qué haces aquí? Me identifico contigo. Sí. Porque yo me acuerdo una vez que también estando en la discoteca, el Señor me dijo, ¿qué haces aquí? Esta no es tu casa. Y esa voz, mira, Dios no confunde a nadie. La voz de Dios, no te voy a decir que la escuché audible, pero esa voz dulce en el corazón, tú lo sientes y tú sabes que es Dios que te está hablando. Y en ese momento, Manuela, yo entendí que era Dios que me estaba hablando. Y ya es de esto hace 10 años, Manuela. Alguien me preguntó en esta Pasado semana, mucho. alguien me preguntó en esta semana y me dijo, varón, ¿qué tiempo usted? En esta semana todo el mundo me preguntó por mi testimonio. Y cuando tú me hablaste para dar aquí a corazón abierto el testimonio, yo dije, no, pero es Dios que está organizando todo. Es que yo me reí, estaba en mi casa pensando yo, ¿a quién le pido que haga conmigo? Y algo me llegó, David. Y yo dije, ok, tengo mucho que no podemos compartir con otros de la verdadera, porque en realidad yo le decía a los muchachos que yo comencé este programa con jóvenes para que otros entendieran que como líderes hemos pasado una vida difícil, antes de llegar a ser el liderazgo, hemos pasado por diferentes etapas. Procesos. Y esos procesos son los que nos hacen ver aquí y que se puede vencer en medio del dolor, en medio de la prueba. Es que todo se puede vencer en esta vida, Manuela, porque el Señor mismo dijo que a través de Él somos más que vencedores. Entonces, entras aquí, te conviertes. ¿Cómo fue tu proceso de terminar de romper amistad con el mundo? No se me hizo tan difícil, porque yo entendí el llamado de Dios, yo lo entendí rápidamente. Y recuerdo que estando en la 207, ahí era que yo iba todos los días. Recuerdo que un día mi madre me dijo, no vaya a la 207, porque ahí era que iba con todos mis amigos. Y mi madre nos dijo a mi hermano y a mí, no pasen de Dykeman, no vayan a la 207. Y recuerdo, Manuela, que en la misma 207 me chocó un carro frente a frente. Y ahí yo reconocí y dije, no, verdaderamente, Señor, yo te necesito, porque si no, el diablo me va a matar aquí en la calle. Y recuerdo que mi madre diciéndome, no vaya a la 207. Recuerdo que bajo el efecto de la marihuana, voy a dar un poquito para atrás porque el Señor me está trayendo algo a la mente que pasé. Bajo el efecto de la marihuana, le digo a mi hermano en la esquina de la 207, agárrame que me voy a caer. Y cuando le digo a mi hermano, agárrame que me voy a caer, yo pensaba que se le estaba diciendo duro. Y me caí, la vista se me puso negra, se me puso oscura y me caí. Y me di tan fuerte en la cabeza que yo dije, me voy a morir. Y la vida, yo no sé, Manuel, si a ti algún día la vida te ha pasado completa en un segundo por la mente. Y en ese momento, mientras yo estoy cayendo, la vista se me fue, se me puso oscura. Y siempre a uno le queda como la conciencia. Y yo pensé en mi mamá, siempre yo pensaba en esa mujer de Dios. Y pensé en mi mamá y la vida completa me pasó en un segundo. Y yo dije, me voy a morir, el diablo me va a llevar, yo dije. Y cuando me desperté, que me dieron agua, que me levanté, miré para el cielo y dije, Señor, verdaderamente yo te necesito. Y ahí fue donde el Señor fue transformándome, cambiándome, porque fue un susto demasiado grande que yo pasé. Y yo dije, el infierno es real. Yo dije, yo no me quiero perder. Y yo todo el tiempo dije, yo no quiero pasar de los 21 años, Señor, sin yo servirte. Porque, como decíamos antes, yo vengo de una familia cristiana. Y quiero decir algo, Manuela. Y es que aunque una persona nazca en el Evangelio, tiene que convertirse.
Porque la salvación primeramente es individual. Y cuando yo entregué mi vida al Señor, yo dije, yo pensaba que yo tenía a Dios. Y uno verdaderamente tiene a Dios cuando uno entrega el corazón a Jesucristo. Lo que pasa es que muchos dicen, no, yo le sirvo al Señor, yo creo en Dios, pero no es creer, es ser hacedor de Él. Así mismo. Y tú entras aquí, te conviertes. Comienzas, creo que me acuerdo que te metiste aquí por tiempo, donde dormías en la iglesia. Yo viví aquí porque no hay una cosa más linda como lo dice el libro de Apocalipsis que el primer amor. El primer amor de Dios, joven, uno no puede dejar eso. Porque cuando uno conoce ese amor verdadero de Dios, mira, el amor de Dios no se compara ni con el amor de una madre. Y de verdad que el amor de Dios es lo más lindo que hay aquí en la tierra. Y yo me quedaba todos los días en la iglesia. Ahora que me tocaste ser el primer amor, tienes 10 años de estar con Dios. ¿En algún momento se te fue el primer amor? Claro que sí, varias veces. Varias veces. Cuéntame la más difícil que hayas tenido. La más difícil que haya tenido. Santo, tú me estás poniendo a pensar. A ver, la más difícil que... Descuido. El descuido. Descuido, sí. ¿Cómo un hombre de Dios que viene del mundo, conoce al Señor, en qué momento David se comienza a descuidar? Voy a ir un poquito para atrás para llegar ahí, porque quiero abarcar todo. Y recuerdo que cuando yo me convierto, vengo del mundo para la iglesia, yo tenía la cara como un delincuente. Y recuerdo que yo le dije a Dios, yo le dije al Señor, cámbiame esta cara, porque es que yo meto miedo con esta cara. Ponme más bonito. No, yo vivía así como... No, él miraba bien serio, entonces usted como que muy serio. Se intimidaba. Demasiado serio, como el que te quiere volar arriba. Y recuerdo que le dije al Señor, cámbiame esta cara, porque quiero ser diferente. Quiero que la gente me diga, varón, usted es cristiano. Y orándole al Señor aquí en la iglesia, le oraba al Señor, le dije, Señor, cámbiame mi rostro, yo quiero tener el rostro tuyo. Y recuerdo, Manuela, que cuando fui a la barbería, fui a visitar a unos amigos que están en la misma 207. Fui, los visité, y un niño como de 5 años me dijo en inglés, I don't know what's going on. Ahora yo lo puedo decir bien porque sé un poquito de inglés, pero en aquel entonces yo no sabía mucho inglés. Yo aprendí inglés aquí en la iglesia, eso es otro testimonio. Recuerdo que ese niño me dice, I don't know what's going on with your face, but you look different. Y yo lo entendí clarito. Y este niño me dijo, yo no sé lo que pasa con tu rostro, pero tú te ves diferente. Y en ese momento yo sentí la presencia de Dios. Yo dije, Señor, ya tú me estás cambiando el rostro. Y con ese niño el Señor me lo confirmó. 5 minutos después me dijo una persona, varón, usted es cristiano. Y yo quería llorar en ese momento, porque se cumplió lo que yo estaba orando y el Señor me cambió. Ahora vamos para el descuido. Lo que pasa es que el cristiano no se puede apartar de la fuente. ¿Y cuál es esa fuente? La oración. La oración. Desde el momento que un cristiano se deja de orar, si tú orabas 10 minutos, vamos a ponerle 1 hora, y a esa hora ya tú le pones 40 minutos, hay un déficit. Si a esos 40 minutos tú le pones 20 minutos, el déficit se hace más grande. Entonces tu mentalidad cambia, tu personalidad cambia, simplemente porque tú paraste de orar. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo de X manera? Era por el descuido. Podemos de alguna forma hablarlo por la palabra como Marta, que a veces nos enfocamos tanto en que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y cuando venimos a ver, tenemos a Dios de último. Y mira algo, desde que yo llegué aquí a la iglesia, yo le dije al Señor, yo tengo que hacer algo para ti, porque yo sé que vengo de una vida un poco dura, un poco fuerte, vengo de la calle, el Señor me saca de la calle, y desde que yo me convertí, yo dije, yo quiero hacer algo para Dios. Yo no puedo estar en la iglesia simplemente diciendo gloria a Dios y aleluya, yéndome para mi casa. Yo nunca quise ser ese tipo de persona. Recuerdo
que había una necesidad aquí en la iglesia. Y el pastor dice, necesitamos a alguien que guíe la guagua. Y yo le dije al pastor, venga, deme la llave, yo lo voy a hacer. El pastor me dio la llave. Y ya yo tenía algo que hacer aquí en la iglesia. Me ocupé. Pero ¿qué pasa? Estando en esa ocupación, llegaba demasiado tarde a mi casa y cansado. Y ahí fue donde entró el descuido. Pero por mi propia culpa. Y recuerdo que reflexionando en mi vida, yo dije, es lindo lo que tú estás haciendo, pero no te puedes descuidar de quien te dio esa oportunidad de guiar la guagua, de guiar la van, porque van a haber personas que van a ver esto en otros países y, ¿verdad? Guagua es un niño, pero aquí es un carro grande. Eso sí es verdad. Y recuerdo, Emanuela, que vivía muy afanado y mi mamá siempre me decía, mi hijo, las cosas se hacen al paso para que después no deje todo de un fuetazo. Y poco a poco fui escuchando el consejo de mi mamá. Y por la gloria y gracia de Dios estamos aquí todavía. Entonces, en medio de ese descuido, de ese momento que tal vez tú dices, bueno, yo estoy llegando a la iglesia, ¿en algún momento te sentiste que si alguien te aconsejaba como que, no, yo no quiero escuchar el consejo? Sí, claro que sí. Yo creo que todo joven pasa por eso. Entonces, háblanos un poquito de eso. Yo recuerdo que una hermana de aquí de la iglesia, yo entré con un café. No voy a decir el nombre de la hermana. Yo la amo mucho a esa hermana, de verdad que sí. Pero siempre el Señor tiene personas que ven lo malo y te corrigen. Y recuerdo que una hermana de aquí de la iglesia me vio entrando con un café a la iglesia, me lo estoy tomando. Y de la manera que esta hermana me habló, no me gustó. Y yo le respondí a esta hermana para atrás. Y después yo me puse a reflexionar y yo dije, ay, ¿qué yo hice? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos a Dios. Yo me acerqué a la hermana y le pedí perdón. Y yo dije, eso que tú hiciste, lo hiciste mal. Pero todo esto lo causa el descuido, como dijimos anteriormente. Entonces, esa es una de las cosas que me gustaría abrir un poco más, porque el descuido en la juventud muchas veces es muy fácil. Sí. Nos enfocamos en tantas cosas y a la misma vez no hacemos la necesaria. Y ¿sabe algo que también quería traer en esta entrevista tan hermosa que me toca a mí mismo? Mi testimonio me toca a mí mismo, porque me hace recordar de dónde Dios me sacó. Y yo sé que Dios a alguien va a tocar. Yo sé que a alguien Dios está tocando. Amén. Y uno tiene que tener cuidado cuando uno está en rebeldía, cuando uno está en que uno no quiere escuchar a nadie, en las decisiones que uno toma. Porque gracias al Señor que yo recapacité y dije, no, yo tengo que cambiar. Porque una mala decisión puede dañar tu futuro completo. ¿Te sentiste alguna vez que una mala decisión que tomaste, aún dentro de tu descuido, te quitó algo que tú dijiste, wow, lo perdí? Sí, claro que sí, claro que sí. Recuerdo que una vez perdí lo más importante del cristiano y fue el Espíritu Santo. Y qué duro es volver a tener a ese dador de la vida dentro de ti. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios limpio. Y recuerdo que fue un proceso muy duro volver a tener y a sentir el Espíritu Santo. Pero Dios en su misericordia, cuando tú te conviertes de verdad de corazón y le dice al Señor, Señor, no te apartes de mí ni un segundo. Porque David le falló a Dios. Y David, la Biblia dice que se le fue el gozo de la salvación. Pero él clamó rápido y dijo, Señor, no, sin ti yo no soy nada. Sin ti yo no soy nadie. Es que tenía que entregarse porque aún dice la palabra que su corazón era el corazón de Dios. Amén. Y al final del día muchas veces pasamos por el descuido. Pero lo importante es reconocer de dónde hemos caído. Eso es amén. Cuando nosotros reconocemos de dónde hemos caído, podemos ver la misericordia de Dios. Porque algo es que muchas veces el enemigo mete en nuestros corazones es que yo no me puedo levantar. Yo no puedo volver a hacer lo mismo. Dios no te va a usar. Las promesas que Él tuvo contigo son mentiras, eso no va a pasar. Pero eso es una mentira del diablo. Exacto. Y eso es lo primero que el diablo pone en la juventud, en la mente. Y le dice, tú no te vas a levantar de ahí. Y Dios diciéndote, levántate.
Dios diciéndote, yo tengo propósito contigo. Y Dios me lo dijo a mí y se lo dice a cada joven. No solamente a la juventud, a todo el mundo. Dios tiene propósito con todo el mundo. Y algo que más me impactó durante estos 10 años, y es que esa palabra que mi mamá un día dijo, se cumplió y se está cumpliendo. Porque yo nunca pensé que iba a ser líder. Nunca, eso no estaba en mi mente. Yo nunca pensé que iba a predicar un mensaje. Yo nunca pensé que le iba a dar clase a los niños. Nunca pensé esto. Y recuerdo este versículo bíblico que fue el primer versículo bíblico que yo leí en la Biblia. Y este versículo bíblico hasta hoy para mí es mi favorito. Y está en el libro de Jeremías 33:3. Y esto puede ayudar para el descuido. Y dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo dije, algo grande y oculto que yo no conozco. Le dije a Dios, muéstrame eso grande que tú tienes para mí. Y yo le decía al Señor, muéstrame el camino que tú tienes trazado para mí. Porque como dije anteriormente, no quiero ser un joven que simplemente vaya a la iglesia, glorifique tu nombre y luego se vaya para la casa. Yo no quiero eso para mi vida. Pero hay un detalle en la juventud, en nosotros mismos, y es que hablamos de la oración, pero es muy importante hacer un enllave en la palabra de Dios. Sí, siempre. Porque sin esa palabra, algo que a mí siempre me ha llamado la atención de Jesús fue en el monte, cuando él le dice a Satanás por la palabra. Así es, lo enfrentó con la palabra. O sea, no hubo otra armadura, fue con la palabra la que él habló. Y muchas veces nosotros no hablamos con la palabra. Cuando el enemigo venga a tu mente a decirte, usa la palabra, usa las promesas que el Señor te ha dado. Busca, apréndete versos con el que puedas contrarrestar toda obra del enemigo, que eso te va a ayudar. Así es, definitivamente. Y yo creo que puedes coincidir conmigo que eso nos ha ayudado a nosotros bastante. A los descuidos que hemos tenido. Hasta ahora me sigue ayudando ese versículo bíblico, es favorito, es mi favorito, es mío ese versículo bíblico. Ese versículo bíblico lo escribieron para mí. Claro, para todos nosotros. Ay, ¿cree que la Biblia de él es para nada más él? Cuando me he visto en esos momentos de descuido que yo digo, ¿qué te pasa? Porque yo mismo me hablo y me digo, ¿qué te pasa? No está orando, no está buscando de Dios como debe de ser. Siempre me digo a mí mismo, Jeremías, levántate. Siempre me digo a mí mismo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y todavía sigo diciendo, Señor, muéstrame eso grande y oculto que tú tienes para mí. Pero en esos momentos en que tú te estás diciendo levántame, muchas veces nos decimos levántame, pero seguimos en la misma condición. Entonces, llega una etapa en que tú dices, o me levanto o ya me voy para afuera. Es que uno tiene que anhelar ser levantado siempre. Y el único que puede levantar es Dios. Porque muchas veces como jóvenes decimos, me quiero levantar, o nos levantamos, volvemos a la misma situación. Pero el único que puede levantar y también el único que puede libertar se llama Dios. Pero yo tengo que hacer un esfuerzo. Claro que sí, siempre anhelar ser levantado. Y, por ejemplo, muchas veces notamos que en medio de lo que vivimos están las obras de la carne. Siempre. Hay veces que querer que la masturbación, que si caer en varias cosas que enfrentaste, que tú dijiste, solamente con Dios me puedo agarrar. Bueno, volviendo atrás, esto no lo mencioné porque esto es un programa a corazón abierto. El Señor me sacó a mí de la pornografía. Yo todos los días cuando estaba en el mundo miraba pornografía, pero cuando entro a la iglesia, el Señor trata conmigo y me hace saber que esto estaba mal. Y muchos jóvenes hoy en día pasan por ese proceso. Incluso hubo un joven un día que se me acercó y me dijo, ¿tú crees que la masturbación es mala? Y yo le dije, pero definitivamente que sí. Claro que sí. Eso es fornicación. No, porque a veces no lo saben, porque claro. como hablamos un poco, y es que muchas áreas son tabú. Sí. Muchas áreas no se pueden tocar porque, ay, ¿cómo le digo al joven lo que está pasando? Pero yo creo que se ha llegado el tiempo de nosotros poder hablar abiertamente. Amén, amén. Temas que son necesarios para la juventud. Amén. Y en medio, como tú decías, ese tema, si tú no le dices a él, yo pasé por eso. Claro, claro. No se va a sentir identificado contigo.
No es que siempre todo el mundo va a pasar por eso, porque no todo el mundo pasa por eso. Pero cuando usted tiene la oportunidad de sentarse con un joven y decirle, yo pasé por eso, Dios me dio la fortaleza, Dios me ayudó, Dios me libertó. Sí, ahí que está la clave. Dios me libertó. Y en esa liberación no significa que el enemigo se va a cansar de irte a buscar. Así es. Porque el enemigo toca tu puerta, pero quien decide abrirla eres tú. La decisión siempre está en uno mismo, en si lo dejo entrar o vete. Porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En algún momento, ¿cómo te ves tú, David, si Cristo no viene? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué te gustaría alcanzar? Espiritualmente, en las dos maneras. vámonos con lo espiritual primero, porque a mí me encantan las cosas espirituales primero. Espiritualmente diría que el propósito de Dios se cumple en mi vida, porque siempre me encantan los salmos, y hay un salmo que dice, donde el salmista le dijo al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y también el mismo Jesucristo dijo, pasando un momento muy difícil, donde todo el mundo sabe que el pecado de todo el mundo llegó a Jesús, cargando el pecado de todo el mundo, el Señor dijo, pasa de mí esta copa. Pero Él dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quisiera que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. El llamado que Él tiene para mí se cumpla en mi vida. ¿Y secularmente? Ay, santa, aleluya. Es que yo soy una persona demasiado trabajadora. A mí me gusta echar para adelante siempre. Pero echar para adelante no es que eso es un anhelo, eso es una obligación. Claro que sí. No, pero hay mucha gente vaga también, Emanuela, que no le gusta trabajar. A mí siempre me ha encantado trabajar. Y siempre una persona me dijo un día, be a better person for yourself. Y eso me impactó. Sé una mejor persona para ti, tu vida. Para ti mismo. Y uno siempre tiene que ser una mejor persona para uno mismo. Y no hay mejor persona que la que verdaderamente se entrega al Señor. Eso es amén. Yo creo que, ¿qué le dirías a un joven que a lo mejor ahora mismo está mirando este programa y piensa que no tiene esperanza? ¿Qué yo le diría a ese joven? Que la clave está en Dios, la clave está en Jesús, porque en esos momentos de mi vida donde yo tenía depresión, yo nunca pensé que le iba a servir al Señor. Y a través de una sola pregunta que yo tenía en mi mente de cómo enamorarme de Dios, el Señor cambió mi vida porque Él me habló. Y cuando Él me habló, yo le dije al Señor, entre en mi corazón, cámbiame, límpiame, transfórmame. Y aquí estoy, ya hace 10 años de esto. Y eso es hermoso, porque sin Dios no se puede vivir. Y creo que ha sido un placer en que estés con nosotros aquí. Espero que estas palabras hayan llegado a cada corazón, a cada vida. Les puedo decir que Dios es nuestra fortaleza, que si a lo mejor estás descuidado, has dejado de orar, has dejado de buscar la palabra, te invito a que vuelvas otra vez a tu primer amor. Amén. Porque algo que nos caracteriza es que todos pasamos por ahí. Todos en algún momento dejamos el primer amor. Pero cuando realmente hay una marca de Dios en tu vida, no va a haber nada que te va a quitar esa esencia de Dios. Y vas a anhelar más y más hasta el punto de lograr alcanzarlo. Amén. Así que Dios te está dando la oportunidad. Vamos a hacer una oración por ti. Queremos en esta hora que nuestro hermano David haga una oración por todo aquel que necesita tal vez ese abrazo. Tal vez nosotros no estamos cerca de ti, pero ahí al ladito tuyo está Dios. Amén. Y Dios te puede dar ese abrazo. Y antes de hacer esta oración, todo aquel joven, juvenil, dama, caballero, niño, todos los que vean y escuchen esta programación, entre amigas, pero bajo el tema a corazón abierto, le puedo decir que Dios puede ayudarte. Dios puede obrar en tu vida, Dios puede cambiarte, porque me encontré en momentos donde pensaba que se había acabado todo, donde lo había
donde yo decía, ya lo perdí todo. Y cuando yo dije, lo perdí todo, entonces llegó Dios a mi vida y me llamó, me cambió, me transformó. Y entonces ahí fue que la vida comenzó. Y de verdad que no hay mejor decisión, Emanuela, y todos los que me están viendo, me están escuchando, que servir al Señor, que decirle, Señor, entra en mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor y Dios de mi vida, que seas tú el que me guíe. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento te damos gracias, Señor, Padre de la gloria, por esta oportunidad que tú me has dado, Dios mío, de hablar de mi testimonio, Dios del cielo. Yo te ruego, yo te pido, Señor, que todo aquel que escuche sea ministrado por tu palabra. Padre, para ti no hay nada imposible, Señor. Padre de la gloria, dice tu palabra que hay cosas que para los hombres son imposibles, pero para ti, oh Dios del cielo, nada es imposible, Señor. Te pido que tú obre ahí en el silencio, Dios mío, de cada joven que está pasando por algún proceso difícil en su vida. Dios del cielo, que tú le ministres, que tú entres a sus corazones, Señor, que tú los levantes, que tú los cambies, Dios mío, así como tú me cambiaste a mí, Señor amado. Yo sé, oh Dios, que tú lo puedes hacer, Señor. Yo sé, Señor, que tú puedes romper esa cadena, que tú puedes romper esa atadura, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y te pido que tu palabra se entre a lo más profundo de los corazones, Señora, a lo más profundo del pensamiento, Dios mío, que tú vengas rompiendo todo pensamiento contrario, Dios mío, y que el amor tuyo, Dios mío, reine en cada corazón, Señor. Padre, que tú limpies los ojos, Dios mío, para que te vean a ti, Señor amado. Padre, que todo lo que escuchen este testimonio, Señor, se puedan enamorar de ti, Dios mío, porque no hay otro amor como el tuyo, Dios mío. Padre, con amor eterno tú nos amaste, Señora. Con amor eterno tú te entregaste en la cruz del Calvario, Dios mío, para hacernos libres, Dios mío, para servirte a ti, Señor, y para enamorarnos de ti, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, salva las almas, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que para volver hay que irse, y lo invitamos a que comparta, a que si quiere algún tema en específico puede escribirlo abajo en la casita, así que compártalo con alguien en todas sus redes. Estamos aquí en Facebook, en YouTube, Instagram, o sea que bienvenido, TikTok, Reels, de todo un poco. Así que te invitamos a ver a Corazón Abierto, Sin Filtro. Gracias, David, por estar una vez más. Así que nos despedimos. Hasta la próxima. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Amén, amén.